Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Empezamos esta segunda parte de la Pica en Flandes en Informa Radio, después de esta magnífica primera parte en donde se ha tratado el tema del 75 aniversario de la Escuela de Paracaidistas, cita en Murcia, en Alcantarilla, y vamos a empezar esta segunda parte con dos temas muy sustanciales, muy interesantes, que forman parte de todo nuestro bagaje e historia cívico-militar. El Coronel Collins nos va a hablar de la lucha del GAR contra los grupos antiterroristas rurales de la Guardia Civil contra la ETA, y don Fernando nos va a hablar dentro de esa serie que está desarrollando de la historia de la fuerza de caballería de los tanques en el ejército español. Así que cedo la palabra al Coronel Collins para que nos aleccione a este respecto de esta parte de la historia que hoy en día es muy importante recuperar. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, esto está de cierta actualidad porque hay un libro muy interesante que le recomiendo vivamente que se llama Picoletos. Está escrito por don Juan José Mateos, guardia civil, que perteneció al GAR, Grupo Antiterrorista Rural, y luego Grupo Antiterrorista de Acción Rápida, constituido por, en principio fue un pequeño grupo de guardias civiles voluntarios que después de una dura selección fueron instruidos en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en técnicas antiterroristas. Comenzó a actuar el año 1978, época de especial virulencia de la ETA, apoyada desde Francia, donde tenía su santuario, ya que las fuerzas de orden público francesas no perseguían a los gángsters de la ETA. También contaban con la colaboración de muchos vascos que estaban aterrorizados, especialmente en ambientes rurales, y de la gran mayoría de los curas católicos vascos. El problema en aquellos tiempos consistía en que la Guardia Civil, en que a la Guardia Civil, pues las nuevas autoridades les habían limado los dientes, por así decir, con el argumento de que tenían que ser una fuerza democrática. Habían aligerado su armamento y ante un encuentro armado con delincuentes, los guardias civiles llevaban las de perder, porque al juzgar los hechos, los magistrados democráticos tendían a defender al delincuente y a ser extraordinariamente duros con los guardias civiles. Bueno, por otra parte, veníamos de una época en que el orden público era muy mayoritariamente respetado y generalmente los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional pues no necesitaban hacer uso de la fuerza para imponerse, lo cual digamos que habían perdido un poco de combatividad, por así decir. Al encontrarse con los gángsters de la ETA que habían sido instruidos en técnicas guerrilleras y de subversión en distintos sitios del extranjero, bueno, concretamente en países comunistas, porque claro, los de la ETA eran comunistas, como lo fueron pues en Yemen del Sur, por ejemplo. Bien, pues al encontrarse a aquellos guardias civiles con los etarras bien instruidos con su santuario en Francia, con el apoyo de la Iglesia Católica en Vascongadas y Navarra, y con ciertas zonas rurales por las que se movían como pez en el agua, pues estaban crecidos porque actuaban casi con impunidad. Y los guardias civiles en clara inferioridad. Por eso se creó el GAR, Unidad de la Guardia Civil, instruida en tácticas y procedimientos contra guerrilleros que pudieran hacer frente a los etarras en igualdad de condiciones o con superioridad. Tenían varias diferencias los GAR con sus compañeros de la organización territorial de la Guardia Civil. No tenían que convivir con la gente de los pueblos y aldeas vascongados. Bueno, que aterrorizados por los gángsters de ETA trataban primero de apartarse de ellos, de los guardias. Segundo, aislarlos y hacerles la vida imposible. Y tercero, informar de sus movimientos a los etarras. Todo esto para congraciarse con ellos, con los etarras, porque claro, los etarras eran los que podían pegarte un tiro. De los guardias civiles no tenían nada que temer. En esta época muchos vascos llegaron a unos extremos de envilecimiento repugnantes y otros vascos a grandes extremos de heroísmo y de amor a España. Forzosamente, la Guardia Civil tenía que hacer servicios rutinarios, los cuales facilitaban notablemente pues, la ejecución de los atentados.
sin que los gángsters de ETA corrieran ningún riesgo. Los GAR tenían absoluta libertad de movimientos y contaban con un servicio de información propio, aparte del general de la Guardia Civil, y eran imprevisibles para los etarras. Tenían armamento militar de última generación y sabían emplearlo con suma eficacia. Y por último, a los territoriales, pues claro, les faltaba técnica contra guerrillero. Es que, claro, tampoco estaban para eso. Estaban para controlar y batir a delincuentes normales. Y claro, en este caso tenían que combatir a elementos seleccionados y filtrados y perfectamente instruidos en el combate de guerrillas y con las espaldas cubiertas en Francia. Bueno, por eso la principal misión que en principio tuvieron los GAR fue proteger a sus compañeros de la organización territorial en sus misiones rutinarias. Y en una ocasión concreta, cuando estaban cubriendo miembros del GAR enmascarados en el terreno y habiendo llegado con mucha antelación, bueno, estaban cubriendo una zona de paso obligado en un itinerario que hacían con frecuencia vehículos de los compañeros territoriales. Descubrieron a un grupo etarra tratando de instalar una trampa explosiva. Les dieron el alto y los etarras contestaron a tiros. Los GAR les intimaron a rendirse e hicieron disparos al aire. Y los etarras siguieron disparando contra los guardias, los cuales mataron a los etarras con certeros disparos de fusil de asalto. Claro, entonces los gángsters de ETA se enteraron de que la situación había cambiado sustancialmente. La otra misión principal que tenían los GAR era enfrentarse a situaciones especialmente complicadas, como fue la captura del Comando Donosti. Bueno, el Goierri era una zona de Guipúzcoa controlada por la ETA. Hernani era uno de los pueblos principales de la comarca. Se sabía que ese grupo, el Comando Donosti, estaba escondido en algún piso de aquella zona, pues que era relativamente reducida. El servicio de información comenzó a registrar distintos pisos de personas que se sabía que eran afines a la ETA. En uno de ellos había una madre con su hijo. Se encontró una fotografía del rey con cuernos y rabo y propaganda etarra. Se llevaron a madre e hijo al cuartel de Inchaurrondo, donde fueron interrogados y después de 2 horas desvelaron cuál era el piso donde se escondían los gángsters del Comando Donosti. Bueno, lo digo en sentido figurado esto de comando, porque comando es terminología militar y los etarras no eran militares, eran bandoleros o gángsters de la peor especie, cobardes, crueles, cagados de miedo cuando eran capturados. Escoria. Cuando el comando estuvo rodeado, se le intimó a rendirse y como no lo hizo, hubo que asaltar el piso. Los encargados fueron guardias civiles del GAR. Los etarras estaban en una habitación a la cual se accedía por un pasillo largo y estrecho. Cuando penetraron los guardias, fueron recibidos con ráfagas de subfusil. A pesar de llevar las necesarias protecciones, uno fue herido y los otros tuvieron que retirarse. El guardia herido logró avanzar pues hasta un cuarto que había antes del que ocupaban los etarras. Bueno, en ese cuarto había un espejo y el guardia civil herido logró descolgarse por la ventana y salvarse. El espejo del que les acabo de hablar era un escondrijo. Detrás de él estaba el jefe del comando que se rindió. Los otros etarras fueron abatidos con bombas que se tiraron desde la casa de enfrente y que penetraron en la habitación por la ventana. Bueno, los etarras y su entorno pretendieron entorpecer en lo posible la actuación del GAR. Una de las cosas que hicieron fue, bueno, pues contando con un juez temblón, pues los abogados pidieron y consiguieron una rueda de reconocimiento ante un etarra de unos cuantos guardias civiles del GAR por unos supuestos malos tratos que habían infligido a los etarras. Así pensaban que al ser conocidas las caras de estos agentes quedarían inutilizados. No fue así, porque los guardias del GAR no convivían
con la población civil. La Guardia Civil tuvo un magnífico jefe, don Enrique Rodríguez Galindo, ejemplar, sacrificado, valiente, competente, eficaz, preocupado por sus subordinados, leal a ellos como ellos lo fueron a él. Bueno, digo subordinados, pero la costumbre militar es más bien llamarles compañeros a todos los militares que han participado en la misma campaña, aunque en distintos empleos, ¿no? Tuvo mala suerte don Enrique González Galindo. Siempre se tiene mala suerte con los políticos. Le cogió la época en que el PP quería desbancar al PSOE, que llevaba 13 años en el poder y podía perpetuarse como el PRI en México. Y no pudieron sustraerse a la tentación de meter la lucha antiterrorista en campaña. Bueno, para desprestigiar al PSOE, que había promovido la lucha sucia contra la ETA, bueno, pues emplearon, pues les atacaron por ese lado. Lo malo no es que fuera guerra sucia, lo malo es que resultó ineficaz, chapucera y que se utilizaron fondos reservados pues para otros fines non santos. En esa lucha política cayó el general Rodríguez Galindo. Los etarras lo celebrarían alborotadamente. Pero no te preocupes, mi general, si me oyes desde el cielo de los valientes y de los patriotas. Aquí los españoles decentes te recordamos con admiración y respeto. Una victoria policial del Estado contra la ETA, pero no una victoria total, fue parcial, compinchada entre los jefecillos de ETA y José Luis Rodríguez Zapatero y su epígono Pedro Sánchez, cambiaron en no cometer más atentados por su acceso a las instituciones y al erario público que pagamos todos los españoles, menos los vascos, por su privilegio fiscal. Bueno, están saliendo de la cárcel los asesinos más sanguinarios. Incluso se les protege. Fíjense que la presidenta de las Cortes llamó la atención a un diputado de Vox y le hizo rectificar por llamarles filoetarras. Bueno, Bildu también interviene en la gobernación de España, bueno, más bien en la destrucción de España por este gobierno felón. Bueno, están tratando de blanquearlos y de dignificarlos, en fin. Es una pena la política que ha seguido este gobierno. Bueno, lo que dije al principio, no dejen de leer este libro. Es una forma de mantener viva la memoria verdadera, es una forma de retribuir moralmente a aquellos valientes del GAR, bastantes de los cuales murieron en el cumplimiento del deber con su patria España y otros quedaron con lesiones permanentes que les impidieron seguir en el servicio. Bueno, pero claro, no debemos permitir que su sacrificio caiga en el olvido y una forma de hacerlo es leer este libro. Pues ahí queda dicho, estamos totalmente de acuerdo con este alegato de reivindicación del GAR en su lucha contra el terrorismo y también en las palabras que ha tenido magníficas, como siempre, el coronel Collins en relación al general Galindo, un héroe de España que cayó en una guerra política, como siempre mezquina, y fue una de las personas que más hizo para desactivar los criminales comandos de la ETA en primera línea, además de una forma ejemplar y muy admirado por el conjunto del cuerpo de la Guardia Civil y por el pueblo español. Y es que esto es así. Entonces, que fuera condenado y tal en una guerra política, que si la Audiencia Nacional, con sus jueces corruptos, que si los partidos políticos haciendo guerra de esa cuestión, bueno, pues al final es lo que pasa. Al final todas las grandes cuestiones de Estado entran en estas disputas dialécticas políticas y acaban arrastrando a los grandes hombres. Lo que podía haber sido perfectamente haberse solventado de una forma política simplemente pues como se tenía que haber hecho, por la razón de Estado, pues al final, que si la Audiencia Nacional, que si, bueno, en fin, o sea, así no se puede. Es un Estado en el que precisamente los que tenían que ser garantes de la seguridad de los españoles se convierten en un problema, y aquí lo vemos, y al final este hombre ha sufrido esa terrible consecuencia y esa terrible paradoja
de un Estado que no se defiende a sí mismo, sino que el principal riesgo y amenaza para el Estado es el propio Estado, porque si no, ¿de qué la ETA esté ahora mismo aupada al poder y sustentando a la actual coalición de gobierno? Si no es porque el Estado, en vez de haber hecho la lucha que tenía que haber hecho, pues se ha dedicado a, en fin, ¿a qué? Pues a lo que hemos visto. Muchas gracias, mi coronel, por ese magnífico relato. Desde aquí un abrazo a todos nuestros hermanos de la Guardia Civil y, de luego, también a la familia del general Galindo. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón, que va a hacer una exposición de la serie que está haciendo del arma de los tanques en el ejército español. Adelante, don Fernando, por favor. Muy bien. Pues mira, lo primero es ponerle una falta a nuestro moderador por usar la palabra prohibida, que aquí no hablamos de depósitos de líquidos, o sea, tanques. Aquí hablamos de carros de combate. Una falta. Entonces, Tomo nota. Asumo la falta. ya se sabe que el origen del nombre era los ingleses, para enmascarar su uso, los hacían pasar por depósitos móviles de líquidos para la campaña en Mesopotamia. Y de ahí viene. Un tanque es un depósito de líquidos. Curiosamente, en el mundo anglosajón, la palabra cuajado, incluso allí se llaman, es decir, tanking units a las unidades de carros de combate. Bueno, hoy, siguiendo con la serie que estamos hablando, y vamos a llegar al M60 americano, y lo primero que tenemos que destacar de estos carros es que no llegaron, curiosamente, por ningún programa de modernización o adquisición de material por parte del ejército español, sino que vinieron un poco del rebote como resultado de una oportunidad de renovar los antiguos carros de origen americano con un material más moderno que estaba siendo descartado por el ejército de Estados Unidos. ¿Y por qué estaba siendo descartado? Pues porque a finales de 1990 se firmó en París el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, más conocido por sus siglas FACE, y dicho tratado estableció una limitación a los carros de combate desplegados en Europa por parte de la OTAN y el Pacto de Varsovia, por lo cual se generaron importantes excedentes de material. Estados Unidos se encontraba en proceso de sustituir los M60 con un nuevo carro de combate M1 Abrams y decidió prescindir de un número importante de carros M60, que muchos de ellos cuales fueron a países afines, entre ellos España, al cual se les ofrecieron un buen número de carros. ¿Cómo eres el M60? Pues el M60 es un carro diseñado a finales de los años 50 a partir del M48. Los primeros prototipos aparecieron en 1958 y representa el último desarrollo de los carros clásicos pesados americanos de la Segunda Guerra Mundial, en una progresión desde los carros M26, M46, M47 y M48, estos dos últimos ya hemos hablado de ellos, pues sirvieron en España, hasta este modelo con sucesivas modificaciones en armamento, torre, barcaza y motorización, de tal hecho que ya, por supuesto, los últimos se parecieran muy poco a los originales. Pero fueron, de hecho, un desarrollo progresivo. Entró en servicio en el ejército americano en 1960 y fue el principal carro en servicio hasta la entrada también en servicio, digamos, del M1 en 1980, 20 años después. El M60 iba armado con el tubo del cañón inglés L7 de 105 milímetros, acoplado a un cierre de diseño americano, y sobre el cual Estados Unidos tenía todos los derechos de producción y comercialización, por lo cual pudo venderse a España sin que le afectaran las restricciones que puso el Reino Unido a la venta de los Leopard a España, que incorporaban el cañón británico, tema que ya tratamos al hablar de por qué llegó a España el AMX-30. El primer modelo, el M60, tenía una torre similar al M48 y a partir del M61 ya se incorporó la más afilada en el morro que lo caracteriza. Fue producido en gran número, más de 15.000 ejemplares, siendo las más destacadas la M61, en producción entre 1962 y 1978, y la M63 en producción entre el 78 y el 83.
muchos de la primera versión fueron convertidos a la más actual, pues la diferencia entre ambas radicaban en el sistema de control de tiro e incorporación de cámaras térmicas. Con una mecánica efectiva y muy probada, fue utilizado por un gran número de países, destacando Italia, Israel, que lo probó en combate, Austria y posteriormente Egipto, Jordania y Arabia Saudí. Y bueno, una versión muy curiosa de este carro fue la M62, que era en medio de las versiones, porque incorporaba un cañón de 152 milímetros que posibilitaba lanzar a través del mismo un misil anticarro, el MGM-51, que permitía atacar con alta precisión, más del 90% de eficacia, objetivos a 4.000 metros. Parecía una maravilla para el uso de los carros. Su desarrollo fue largo y problemático y se pusieron en servicio fabricándose 540 unidades. Sin embargo, fue muy pronto abandonado por los problemas que presentaba su uso, entre los cuales destacamos que el tirador debía mantener apuntado el objetivo durante la trayectoria del misil. Es decir, que después de hacer el disparo, lo normal es un carro de combate que ha revelado su posición pase a protegerse, cubrirse. Aquí no, aquí permanecía quieto, porque por dicho motivo de tener apuntado el objetivo, no podía disparar en movimiento y varios segundos pues quedaba como un pato sentado allí en el campo de batalla. Y además, por el sistema de guía, el misil solo permitía el control a partir de los 730 metros en que se activaba dicho sistema, por lo cual no podían atacarse blancos a menor distancia, lo cual pues representa un pequeño problema en escenarios en los cuales, digamos, el enemigo puede enmascararse a poca distancia, terrenos irregulares, bosques, y no hablemos ya del combate urbano, donde a ver quién encuentra un terreno despejado con 730 metros de alcance. Digamos, toda esta serie de inconvenientes hicieron que se abandonara muy pronto y sus barcazas fueron utilizadas para convertirlas bien al M61 o a carros lanzapuentes. Y bien, ya pasando, digamos, a su uso en España, aunque inicialmente se ofrecieron más vehículos, lo que España aceptó finalmente fueron 50 M61 y 260 M63. El M60 A3, desarrollado en 1978, aumentó mejoras en la dirección de tiro. Los carros fueron recibidos gratuitamente. No, digamos, Estados Unidos los regalaba, pero se encontraban en lo que se llamaba estado mínimo operativo. Es decir, podían moverse o disparar, nada más. Pero no tenían ni armamento auxiliar. Estamos hablando de las ametralladoras que equipan al carro, tanto la coaxial como la que se monta encima de la torreta, comunicaciones y lo que se llama el lote de a bordo, es decir, tanto las herramientas como equipos para manejo del carro. Y fue necesaria su adquisición, así como someter a los vehículos a una revisión de segundo y tercer escalón según el caso, porque llevaban pues mucho tiempo depositadas en un almacén en Alemania. Fueron recibidos a partir de finales de 1992 y 17 de los M63 transferidos a la Infantería de Marina. Fue destinado a los regimientos de infantería acorazada y mecanizada, sustituyendo las MX-30, que pasaron a ser destinados en las unidades de caballería. Y aunque presentaba una mejora y se agradecía la buena mecánica de los carros americanos frente a los problemas que ha dado el MX-30, era ya un carro obsoleto en su diseño. Estamos hablando prácticamente de casi 35 años desde apareció el prototipo, y muy superado por los carros que entraban en servicio en las naciones de nuestro entorno. Por lo cual ya en 1995, a escasos 3 años de su llegada, se aprobó su sustitución por los Leopard 2. Por ello, programas de modernización del carro que se plantearon en 1993, llegándose a realizar 3 prototipos, fueron desechados, utilizando
varios de ellos para, digamos, el desarrollo de vehículos auxiliares. Para ello, sobre todo, se utilizaron las barcazas del M61, que estaba peor actualizado en su dirección de tiro. Y sobre él se desarrollaron vehículos de ingenieros aprovechando el chasis, entre los cuales destacamos dos. El carro de ingenieros M60 CZ10 Alacrán, en que el armamento principal en la torre es sustituido por un brazo que permite acoplar distintas herramientas de trabajo, prácticamente como una retroexcavadora civil. Asimismo, se le instaló una hoja empujadora al frente y un cabestrante en la posterior. Presta servicio en los regimientos de ingenieros y unidades de zapadores. Y se hicieron 38 unidades. Las 12 barcazas restantes de los 50 M61 se utilizaron para la construcción de carros lanzapuentes con un sistema de diseño español que permitía lanzar de forma horizontal un puente de 26 metros capaz de soportar 70 toneladas de peso, y que vinieron a reemplazar a 16 carros lanzapuentes, también sobre chasis M60, pero de diseño americano, que se habían adquirido y que incorporaban un puente de tijera, es decir, de los que levanta todo el puente al lanzarlo y por tanto muy visible y vulnerable en lanzamiento y recogida, y que tenía menos capacidad para 60 toneladas. Y bueno, esta es un poco la historia del M60 en España. No sé si quieren aportar algo mis compañeros. Muchísimas gracias, don Fernando. Mi coronel, usted que ha sido oficial del cuerpo de caballería, ¿quiere añadir algo al respecto? Nos quedan unos 3 minutitos. Conecte el altavoz, por favor, mi coronel. Bueno, yo no he sido, yo soy de infantería. Ah, vaya, vaya. Perdón. El M60 estaba en infantería. Pero he estado mucho en unidades acorazadas. Y bueno, sí, el carro de ingenieros era fundamental porque los zapadores no tenían mecanizado su trabajo. Prácticamente era la única, la única unidad del ejército que, a pesar de ser de trabajo técnico y especializado, lo tenía poco mecanizado. El sembrar campos de minas y todas estas cosas. Por eso era muy importante tener un carro de zapador que pudiera sembrar minas a gran velocidad y con la precisión requerida para mantener vamos a llamar impenetrabilidad del campo de minas, que hubiera una densidad suficiente con el mínimo número de minas, ¿no? Y me refiero a que hubiera las minas imprescindibles necesarias para que el campo fuera impenetrable o muy difícilmente muy difícil abrir brecha en él. Luego, en infantería, pues sí, los carros, hubo allí una polémica entre que si los carros debían ser de infantería o de caballería. Bueno, a las armas las definen sus misiones en combate, no los medios que emplean. El carro puede ser, como fue la solución final, buena desde mi punto de vista, de infantería o de caballería, porque son necesarios para la misión que tienen que cumplir ambas armas del ejército. Los de caballería deben ser unos carros, pues bueno, más ligeros que los de infantería, porque en ellos debe de primar la velocidad sobre otras características. El de infantería debe ser mucho mejor protegido porque ataca en fuerza, debe romper frentes y claro, va a recibir todos los ataques de las armas contra carro. Yo creo que no hemos llegado a tener el blindaje mejor, que es el blindaje Chophan, que es una capa de acero, otra capa de cerámica y otra capa de acero. La capa de cerámica rompe totalmente el haz de fuego que produce las armas de carga hueca, que son las principales armas contra carro.
Pero bueno, yo creo que ha sido eficaz, hemos tenido blindajes eficaces, sobre todo con el Leopard, aunque el modelo que tenemos ya está un poco anticuado y debería renovarse por las modernas versiones. En fin, me da un toque nuestro moderador y termino aquí mis comentarios. Muchísimas gracias, mi coronel, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Como ven, queridos oyentes, hemos tratado temas verdaderamente singulares. El 75 aniversario de la Escuela de Formación de Paracaidistas, las fuerzas de caballería, no voy a decir de tanques, sino fuerzas blindadas. Y finalmente, y digo anteriormente, también la lucha del grupo GAR de la Guardia Civil contra la ETA. Así que muy bien, queridos oyentes, muchísimas gracias por su atención y por favor compartan estos podcasts, estos audios, estos vídeos con todos sus contactos. Al fin y al cabo, ustedes son nuestra unidad de transmisiones, tan importante como esta mesa de debate. Un fuerte abrazo y hasta las semanas que vienen, si Dios quiere.